La sopa se enfría en la mesa. El vapor se desvanece lentamente, como si el respeto también se evaporara de aquel hogar, poco a poco, noche tras noche. Marcos permanece sentado, en silencio, frente a los platos servidos. Nadie llega, nadie habla. Su esposa trabaja hasta tarde. Su hija menor se encerró en el cuarto después de gritar que no le importaba lo que él pensara, y su hijo mayor ni siquiera bajó. El viernes, que alguna vez fue la noche de películas en familia, ahora es apenas otro recordatorio de lo que se rompió sin hacer ruido. Marcos no recuerda el momento exacto en que perdió la conexión con sus hijos. No fue una pelea violenta ni una decisión repentina. Fue más bien un goteo lento, una acumulación de distancias pequeñas, una mirada esquiva, una conversación evitada, un abrazo que no llegó. El respeto no se fue de golpe, se deshilachó, como una cuerda vieja que se rompe hebra por hebra. Apoya los codos en la mesa y se cubre el rostro con las manos. Se siente cansado, no físicamente, aunque también, sino emocionalmente agotado. ¿Cómo llegó a este punto? Siempre pensó que estaba haciendo lo correcto. Trabajó duro para proveer. Pagó la escuela, las comidas, la casa. Nunca les faltó nada, al menos nada que pudiera comprarse. Pero ahora se pregunta si eso fue suficiente. Un recuerdo lo asalta sin pedir permiso. Su hijo, cuando tenía unos 10 años, le mostró un dibujo orgulloso. Era un castillo, o tal vez un robot, no lo recuerda bien. Lo que sí recuerda es su propia reacción. Un «muy bien, hijo», dicho sin levantar la vista del celular. El dibujo estuvo pegado en la nevera durante semanas. Ahora Marcos se pregunta si aquel fue uno de los primeros ladrillos en el muro que los separa. En casa ya no hay gritos ni discusiones, solo ese silencio incómodo que pesa como una piedra en el pecho. Marcos se da cuenta de que no es que sus hijos no le hablen, es que ya no lo miran como a un referente. No le piden consejo, no le confían sus miedos, no lo buscan cuando tienen dudas. El respeto es el lazo invisible que sostiene la autoridad sin violencia. Parece haberse disuelto. Aquella noche, impulsado por una mezcla de tristeza y nostalgia, sube al altillo en busca de algo. No sabe bien qué, tal vez una foto antigua, una carta olvidada, un recuerdo que lo anclé a quien fue alguna vez. Entre cajas polvorientas y libros arrugados, encuentra un cuaderno de cuero envejecido. En la tapa, las iniciales A.C., Aurelio Castro, su abuelo, el hombre que lo crió cuando su padre se fue. Maestro jubilado, sereno, sabio. Siempre tenía una respuesta que no sonaba a sermón, sino a verdad compartida. Marcos se sienta en el suelo, abre el cuaderno y lee la primera página. El respeto no se exige con gritos, se inspira con acciones. Quien lidera con sabiduría no necesita alzar la voz. Inspirado en Confucio. Algo en esa frase lo sacude. Recuerda vagamente que su abuelo solía leer sobre filósofos orientales. Confucio, en particular, era su favorito. Hablaba de armonía, de ética, de la importancia de la familia como núcleo moral. De niño, Marcos escuchaba esas historias sin prestar mucha atención. Ahora, en medio de su crisis personal, aquellas palabras resuenan como una brújula en medio de la niebla. Pasa las páginas y encuentra reflexiones, anécdotas, fragmentos de los analectos. Pero lo que más lo impresiona no es el contenido filosófico, sino la forma en que su abuelo lo aplicaba a la vida cotidiana, en la forma de saludar, en el tono de las correcciones, en la constancia del ejemplo. Nunca gritaba, nunca amenazaba, y sin embargo, todos lo respetaban. Marcos cierra el cuaderno con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, siente una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no todo esté perdido. Tal vez
Recuperar el respeto de sus hijos no sea cuestión de imponer disciplina, sino de transformar su propia manera de estar presente. Pero sabe que no será fácil. Tendrá que mirar hacia adentro, tendrá que cambiar no lo que exige, sino lo que ofrece, y sobre todo, tendrá que hacerlo sin esperar resultados inmediatos. Como decía su abuelo, educar es sembrar sin garantía de cosecha. Esa noche, mientras apaga la luz del ático, Marcos decide algo profundo. No buscará fórmulas mágicas, buscará sabiduría. No quiere ser un padre temido, quiere ser un padre respetado. Y para eso, volverá a aprender desde cero, guiado por aquel viejo maestro que nunca conoció en persona, pero cuya voz, a través del tiempo, empieza a resonar en su interior. La mañana siguiente amaneció con una extraña sensación de claridad. No era que el sol brillara con más fuerza ni que el día trajera promesas nuevas. Era algo más sutil, una disposición distinta en el corazón de Marcos. El cuaderno de su abuelo, aún sobre la mesa, parecía mirarlo como una invitación silenciosa a continuar. Mientras tomaba el primer sorbo de café, volvió a abrir esas páginas que tanto lo habían conmovido la noche anterior. La sopa se enfría en la mesa. El vapor se desvanece lentamente, como si el respeto también se evaporara de aquel hogar. Poco a poco, noche tras noche, Marcos permanece sentado, en silencio, frente a los platos servidos. Nadie llega, nadie habla. Su esposa trabaja hasta tarde. Su hija menor se encerró en el cuarto después de gritar que no le importaba lo que él pensara, y su hijo mayor ni siquiera bajó. El viernes, que alguna vez fue la noche de películas en familia, ahora es apenas otro recordatorio de lo que se rompió sin hacer ruido. Marcos no recuerda el momento exacto en que perdió la conexión con sus hijos. No fue una pelea violenta, ni una decisión repentina. Fue más bien un goteo lento, una acumulación de distancias pequeñas. Una mirada esquiva, una conversación evitada, un abrazo que no llegó. El respeto no se fue de golpe, se deshilachó, como una cuerda vieja que se rompe hebra por hebra. Apoya los codos en la mesa y se cubre el rostro con las manos. Se siente cansado, no físicamente, aunque también, sino emocionalmente agotado. ¿Cómo llegó a este punto? Siempre pensó que estaba haciendo lo correcto. Trabajó duro para proveer. Pagó la escuela, las comidas, la casa. Nunca les faltó nada, al menos nada que pudiera comprarse. Pero ahora se pregunta si eso fue suficiente. Un recuerdo lo asalta sin pedir permiso. Su hijo, cuando tenía unos 10 años, le mostró un dibujo orgulloso. Era un castillo, o tal vez un robot. No lo recuerda bien. Lo que sí recuerda es su propia reacción. Un «muy bien, hijo», dicho sin levantar la vista del celular. El dibujo estuvo pegado en la nevera durante semanas. Ahora Marcos se pregunta si aquel fue uno de los primeros ladrillos en el muro que los separa. En casa ya no hay gritos ni discusiones. Solo ese silencio incómodo que pesa como una piedra en el pecho. Marcos se da cuenta de que no es que sus hijos no le hablen. Es que ya no lo miran como a un referente. No le piden consejo, no le confían sus miedos, no lo buscan cuando tienen dudas. El respeto es el lazo invisible que sostiene la autoridad sin violencia. Parece haberse disuelto. Aquella noche, impulsado por una mezcla de tristeza y nostalgia, sube al altillo en busca de algo. No sabe bien qué, tal vez una foto antigua, una carta olvidada, un recuerdo que lo anclé a quien fue alguna vez. Entre cajas polvorientas y libros arrugados, encuentra un cuaderno de cuero envejecido. En la tapa, las iniciales AC, Aurelio Castro, su abuelo, el hombre que lo crió cuando su padre se fue. Maestro jubilado, sereno, sabio. Siempre tenía una respuesta que no sonaba a sermón.
sino a verdad compartida. Marcos se sienta en el suelo, abre el cuaderno y lee la primera página. El respeto no se exige con gritos, se inspira con acciones. Quien lidera con sabiduría no necesita alzar la voz. Inspirado en Confucio. Algo en esa frase lo sacude. Recuerda vagamente que su abuelo solía leer sobre filósofos orientales. Confucio, en particular, era su favorito. Hablaba de armonía, de ética, de la importancia de la familia como núcleo moral. De niño, Marcos escuchaba esas historias sin prestar mucha atención. Ahora, en medio de su crisis personal, aquellas palabras resuenan como una brújula en medio de la niebla. Pasa las páginas y encuentra reflexiones, anécdotas, fragmentos de los analectos. Pero lo que más lo impresiona no es el contenido filosófico, sino la forma en que su abuelo lo aplicaba a la vida cotidiana, en la forma de saludar, en el tono de las correcciones, en la constancia del ejemplo. Nunca gritaba, nunca amenazaba, y sin embargo, todos lo respetaban. Marcos cierra el cuaderno con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, siente una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no todo esté perdido. Tal vez recuperar el respeto de sus hijos no sea cuestión de imponer disciplina, sino de transformar su propia manera de estar presente. Pero sabe que no será fácil. Tendrá que mirar hacia adentro. Tendrá que cambiar no lo que exige, sino lo que ofrece. Y sobre todo, tendrá que hacerlo sin esperar resultados inmediatos. Como decía su abuelo, educar es sembrar sin garantía de cosecha. Esa noche, mientras apaga la luz del ático, Marcos decide algo profundo. No buscará fórmulas mágicas, buscará sabiduría. No quiere ser un padre temido, quiere ser un padre respetado. Y para eso, volverá a aprender desde cero, guiado por aquel viejo maestro que nunca conoció en persona, pero cuya voz, a través del tiempo, empieza a resonar en su interior. La mañana siguiente amaneció con una extraña sensación de claridad. No era que el sol brillara con más fuerza ni que el día trajera promesas nuevas. Era algo más sutil, una disposición distinta en el corazón de Marcos. El cuaderno de su abuelo, aún sobre la mesa, parecía mirarlo como una invitación silenciosa a continuar. Mientras tomaba el primer sorbo de café, volvió a abrir esas páginas que tanto lo habían conmovido la noche anterior. En la cocina, encontró a su hijo mayor sirviéndose cereal, ya listo para el colegio. Marcos entró y con un tono tranquilo saludó. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?» El adolescente levantó la vista, sorprendido. Sí, supongo», respondió, algo desconcertado por el tono amable. Marcos no dijo más. Le sonrió, sirvió su propio café y se sentó a la mesa sin mirar el celular. Lo observó de reojo. Su hijo también parecía confundido, como si algo no encajara. La costumbre era desayunar en silencio, cada uno en su mundo. Pero ese pequeño gesto, el saludo, la presencia, alteró la dinámica de manera sutil. A lo largo del día, Marcos empezó a notar otras incoherencias propias. Se impacientaba cuando sus hijos interrumpían su trabajo, pero él mismo los interrumpía constantemente. Les pedía que escucharan, pero él rara vez escuchaba sin juzgar. Les exigía que respetaran los horarios, pero él a menudo llegaba tarde a los compromisos familiares. Anotó todo en su cuaderno, no como castigo, sino como conciencia. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía construir un presente distinto. Esa tarde, al llegar del trabajo, encontró a su hija en la sala viendo una serie. Pasó junto a ella sin decir nada. Luego se detuvo, volvió sobre sus pasos y se sentó a su lado. «¿Qué estás viendo?», preguntó, con interés genuino. Ella lo miró, desconfiada. «Una serie coreana. No creo que te guste».
No importa si me gusta, me interesa lo que a ti te interesa. No hubo una respuesta inmediata, pero tampoco hubo rechazo. Pasaron unos minutos viendo la serie juntos. Marcos no opinó, no corrigió, no interrumpió. Solo estuvo ahí, presente, en silencio. En su interior, una certeza comenzaba a germinar. Los vínculos no se recuperan con grandes discursos, sino con pequeños actos repetidos con amor. Ser ejemplo no es vestirse de perfección, es mostrarse humano, coherente, constante. Antes de dormir volvió al diario del abuelo. Encontró otra frase subrayada. El hombre noble primero se exige a sí mismo, el hombre vulgar exige a los demás. Confucio Marcos entendió que, hasta ese momento, había sido más juez que guía, más supervisor que compañero, y ahora deseaba ser otra cosa, no un padre autoritario, ni un amigo complaciente, sino una figura firme y justa, un hombre en quien sus hijos pudieran confiar, no porque los obligaba, sino porque los inspiraba. Durante la semana, se comprometió con ese principio en cada gesto. Llegó a tiempo a la cena, aunque estuviera cansado. Guardó el celular mientras conversaban. Escuchó sin interrumpir. Admitió un error frente a los hijos, sin excusas. Una noche, mientras recogía los platos, su hija lo miró con curiosidad. «Papá, ¿te pasa algo?» Marcos sonrió. «Sí, me pasa que quiero ser mejor padre». Ella lo miró unos segundos, sin decir nada, y luego bajó la mirada, pero en su rostro, por primera vez en mucho tiempo, apareció una sombra de respeto. Los cambios eran pequeños, casi invisibles, pero se acumulaban, como gotas que con el tiempo tallan la piedra. Marcos comprendía ahora que la transformación no era rápida ni espectacular, pero era profunda, y en ese proceso él también se iba reencontrando. Redescubría su voz, su propósito, su sensibilidad. No era solo por sus hijos, era por él mismo, por la versión de hombre que siempre quiso ser, porque, como escribió Confucio en los Analectos, para poner en orden la familia, uno debe primero cultivarse a sí mismo. Y Marcos, por fin, había empezado ese cultivo. El silencio puede ser un muro o una puerta. Marcos lo entendió una noche cualquiera, cuando su hija Valentina, de 14 años, cruzó el pasillo con los ojos rojos de tanto llorar. La vio caminar con prisa hacia la cocina, abrir la nevera sin mirar y sacar un vaso de agua como si el mundo se le viniera abajo. En el pasado, él habría preguntado: «¿Qué te pasa ahora?», con ese tono que no es pregunta, sino reproche. Pero esta vez se contuvo. Recordó el segundo principio que había leído en el cuaderno del abuelo. Escuchar no es callar, es abrir el alma para recibir la del otro. Inspirado por eso, caminó despacio hacia la cocina y se detuvo a una distancia prudente. No invadió, no juzgó, solo dijo: «Estoy aquí, si necesitas hablar». Valentina no respondió de inmediato. Tomó un sorbo, lo miró fugazmente y volvió la vista al suelo. El silencio se estiró como una cuerda tensa, hasta que finalmente se quebró. «Me fue mal en una prueba», murmuró. «¿En cuál?», preguntó él sin dramatismo. «Matemáticas. Pero eso no es lo peor. Una amiga me dijo que varios compañeros dijeron que soy la rara, que solo saco buenas notas para llamar la atención». «¿Y cómo te hizo sentir eso?» «Como si no importara nada de lo que hago, como si ser yo fuera una molestia». Marcos sintió un nudo en la garganta, pero no interrumpió. No se apresuró a consolar. Solo escuchó. Asintió con la cabeza, dejándole saber que estaba presente. Valentina habló por casi 10 minutos. En la cocina, encontró a su hijo mayor sirviéndose cereal, ya listo para el colegio. Marcos entró y con un tono tranquilo saludó. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?».
El adolescente levantó la vista, sorprendido. Sí, supongo», respondió, algo desconcertado por el tono amable. Marcos no dijo más. Le sonrió, sirvió su propio café y se sentó a la mesa sin mirar el celular. Lo observó de reojo. Su hijo también parecía confundido, como si algo no encajara. La costumbre era desayunar en silencio, cada uno en su mundo. Pero ese pequeño gesto, el saludo, la presencia, alteró la dinámica de manera sutil. A lo largo del día, Marcos empezó a notar otras incoherencias propias. Se impacientaba cuando sus hijos interrumpían su trabajo, pero él mismo los interrumpía constantemente. Les pedía que escucharan, pero él rara vez escuchaba sin juzgar. Les exigía que respetaran los horarios, pero él a menudo llegaba tarde a los compromisos familiares. Anotó todo en su cuaderno, no como castigo, sino como conciencia. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía construir un presente distinto. Esa tarde, al llegar del trabajo, encontró a su hija en la sala viendo una serie. Pasó junto a ella sin decir nada. Luego se detuvo, volvió sobre sus pasos y se sentó a su lado. «¿Qué estás viendo?», preguntó con interés genuino. Ella lo miró, desconfiada. «Una serie coreana. No creo que te guste». «No importa si me gusta. Me interesa lo que a ti te interesa». No hubo una respuesta inmediata, pero tampoco hubo rechazo. Pasaron unos minutos viendo la serie juntos. Marcos no opinó, no corrigió, no interrumpió. Solo estuvo ahí, presente, en silencio. En su interior, una certeza comenzaba a germinar. Los vínculos no se recuperan con grandes discursos, sino con pequeños actos repetidos con amor. Ser ejemplo no es vestirse de perfección. Es mostrarse humano, coherente, constante. Antes de dormir volvió al diario del abuelo. Encontró otra frase subrayada. «El hombre noble primero se exige a sí mismo. El hombre vulgar exige a los demás». Confucio Marcos entendió que hasta ese momento había sido más juez que guía, más supervisor que compañero, y ahora deseaba ser otra cosa, no un padre autoritario, ni un amigo complaciente, sino una figura firme y justa, un hombre en quien sus hijos pudieran confiar, no porque los obligaba, sino porque los inspiraba. Durante la semana se comprometió con ese principio en cada gesto. Llegó a tiempo a la cena, aunque estuviera cansado. Guardó el celular mientras conversaban. Escuchó sin interrumpir. Admitió un error frente a los hijos, sin excusas. Una noche, mientras recogía los platos, su hija lo miró con curiosidad. «Papá, ¿te pasa algo?». Marcos sonrió. «Sí, me pasa que quiero ser mejor padre». Ella lo miró unos segundos, sin decir nada, y luego bajó la mirada. Pero en su rostro, por primera vez en mucho tiempo, apareció una sombra de respeto. Los cambios eran pequeños, casi invisibles, pero se acumulaban, como gotas que, con el tiempo, tallan la piedra. Marcos comprendía ahora que la transformación no era rápida, ni espectacular, pero era profunda, y en ese proceso, él también se iba reencontrando. Redescubría su voz, su propósito, su sensibilidad. No era solo por sus hijos, era por él mismo, por la versión de hombre que siempre quiso ser. Porque, como escribió Confucio en los Analectos, para poner en orden la familia, uno debe primero cultivarse a sí mismo. Y Marcos, por fin, había empezado ese cultivo. El silencio puede ser un muro o una puerta. Marcos lo entendió una noche cualquiera, cuando su hija Valentina, de 14 años, cruzó el pasillo con los ojos rojos de tanto llorar. La vio caminar con prisa hacia la cocina, abrir la nevera sin mirar y sacar un vaso de agua como si el mundo se le viniera abajo. En el pasado, él habría preguntado: «¿Qué te pasa ahora?», con ese tono que no es pregunta, sino reproche.
pero esta vez se contuvo. Recordó el segundo principio que había leído en el cuaderno del abuelo. Escuchar no es callar, es abrir el alma para recibir la del otro. Inspirado por eso, caminó despacio hacia la cocina y se detuvo a una distancia prudente. No invadió, no juzgó, solo dijo: «Estoy aquí, si necesitas hablar». Valentina no respondió de inmediato. Tomó un sorbo, lo miró fugazmente y volvió la vista al suelo. El silencio se estiró como una cuerda tensa, hasta que finalmente se quebró. «Me fue mal en una prueba», murmuró. «¿En cuál?», preguntó él sin dramatismo. «Matemáticas, pero eso no es lo peor. Una amiga me dijo que varios compañeros dijeron que soy la rara, que solo saco buenas notas para llamar la atención. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Como si no importara nada de lo que hago, como si ser yo fuera una molestia». Marcos sintió un nudo en la garganta, pero no interrumpió. No se apresuró a consolar, solo escuchó. Asintió con la cabeza, dejándole saber que estaba presente. Valentina habló por casi 10 minutos. Ahora veía con claridad. Si quería que sus hijos lo respetaran, debía empezar por respetar sus tiempos, emociones, silencios y distancias. Durante los días siguientes practicó activamente el arte de dar espacio. Si uno de sus hijos estaba irritado, no forzaba la conversación. Si alguien pedía estar solo, no insistía. Empezó a observar más y a actuar menos. A escuchar también con los ojos. Pero eso no significaba desaparecer, sino estar disponible sin invadir. Una tarde, Bruno salió de su habitación y se acercó a la sala donde Marcos leía. «¿Estás ocupado?» «Nunca para ti. ¿Qué pasa?» «Solo quería hablar un rato». Se sentaron. La charla no fue profunda, ni reveladora. Hablaron de fútbol, de una película, de una injusticia que Bruno sintió en la escuela. Pero al final, Marcos entendió. Cuando dejó de presionar, su hijo se acercó por voluntad propia. El respeto mutuo crece en el terreno fértil del espacio honrado. También empezó a aplicar esta lección con su exesposa, con quien compartía la crianza. Antes, las decisiones eran campo de batalla. Ahora, cuando ella proponía algo, Marcos escuchaba sin interrumpir, sin imponer su punto de vista, y notó que el diálogo fluía mejor. Todo mejoraba cuando él no intentaba tener siempre la última palabra. Una noche, leyendo los Analectos, encontró otra joya de sabiduría. Quien sabe ocupar su lugar no necesita pisar el de los demás. Y eso fue, para él, una revelación. Había pasado años queriendo demostrar que era el buen padre, el correcto, el líder del hogar. Pero Confucio le enseñaba que la grandeza no está en dominar el espacio, sino en habitar el propio con serenidad. Un domingo, durante la cena familiar, sucedió algo inesperado. Valentina, que normalmente comía en silencio, levantó la voz para decir: «Gracias por no presionarme el otro día, papá. Necesitaba estar sola, pero después pensé en lo que me habías dicho y me ayudó». Marcos asintió, sin emoción exagerada. «Siempre que necesites hablar, aquí estaré. Y si no, también». Bruno rió. Eso sonó muy zen. «Estoy en modo Confucio», dijo Marcos, bromeando. Las risas fueron suaves, naturales, pero para él fue como un aplauso al alma, un reconocimiento sin palabras de que el respeto estaba volviendo, no como imposición, sino como consecuencia. Porque había aprendido algo esencial. Cuando das espacio al otro, estás diciendo: «Te veo, te reconozco, confío en ti». Y eso es una de las formas más puras de amor. Ninguna transformación ocurre sin tropiezos. Marcos ya lo intuía, pero aquella tarde lo comprendió con el corazón abierto. Era viernes y el ambiente en casa parecía tranquilo, hasta que encontró, sobre la mesa del comedor,
un boletín de calificaciones que Bruno había intentado esconder, 3 asignaturas reprobadas, 2 reportes por conducta. La vieja reacción se activó en su interior como un reflejo condicionado. Elevar la voz, lanzar reproches, exigir explicaciones, pero algo dentro de él lo detuvo. No era miedo a confrontar, sino respeto por el nuevo camino que había elegido. Respiró hondo, cerró los ojos por unos segundos y repitió en silencio la frase que su abuelo había subrayado con tinta roja. Corregir no es humillar, es ayudar al otro a reencontrarse con su valor. Confucio esperó. No fue a buscar al hijo con el boletín en la mano como una lanza acusadora. Esperó a que Bruno bajara, por sí mismo, más tarde, a buscar algo en la cocina. Cuando lo vio, Marcos sostuvo el papel entre las manos y con voz firme pero serena dijo: «Vi esto en la mesa. ¿Querés hablar al respecto?» Bruno se detuvo. Bajó la mirada. Estaba tenso, preparado para un castigo, para una explosión. «No tengo excusas. Me distraje. No estudié. No supe cómo manejarlo. ¿Por qué no me lo contaste antes?» «Porque pensé que ibas a gritarme, como antes». Marcos tragó saliva. Le dolía reconocer esa imagen que su hijo tenía de él, pero no la evadió. «Tenés razón. Antes sí lo habría hecho, pero ahora quiero que aprendamos juntos». Bruno lo miró, desconcertado. «No voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Suspender materias tiene consecuencias, pero quiero que entiendas por qué importa. No para que me complazcas, sino para que confíes en vos mismo». Se sentaron en la mesa, sin gritos, sin sarcasmos, sin castigos humillantes. Marcos habló de la responsabilidad como una herramienta para crecer, no como una cadena. Le preguntó a su hijo qué sentía, qué necesitaba, cómo podía ayudar, y sobre todo, lo escuchó. Al final acordaron un plan. Dedicarían juntos 1 hora diaria al estudio. Bruno elegiría las materias, Marcos solo acompañaría, no como profesor, como apoyo. Esa noche Marcos volvió a los analectos. Confucio decía: «Un maestro exige sin severidad y enseña sin hacer sentir inferior al otro». Y comprendió que muchas veces, en el afán de educar, los padres hieren. Queriendo corregir, avergüenzan. Queriendo formar, destruyen la autoestima. No por maldad, sino por ignorancia del daño que las palabras pueden causar. Ahora veía con claridad. Si quería que sus hijos lo respetaran, debía empezar por respetar sus tiempos, emociones, silencios y distancias. Durante los días siguientes, practicó activamente el arte de dar espacio. Si uno de sus hijos estaba irritado, no forzaba la conversación. Si alguien pedía estar solo, no insistía. Empezó a observar más y a actuar menos, a escuchar también con los ojos, pero eso no significaba desaparecer, sino estar disponible sin invadir. Una tarde, Bruno salió de su habitación y se acercó a la sala, donde Marcos leía. «¿Estás ocupado?» «Nunca para ti. ¿Qué pasa?» «Solo quería hablar un rato». Se sentaron. La charla no fue profunda ni reveladora. Hablaron de fútbol, de una película, de una injusticia que Bruno sintió en la escuela. Pero al final, Marcos entendió. Cuando dejó de presionar, su hijo se acercó por voluntad propia. El respeto mutuo crece en el terreno fértil del espacio honrado. También empezó a aplicar esta lección con su exesposa, con quien compartía la crianza. Antes, las decisiones eran campo de batalla. Ahora, cuando ella proponía algo, Marcos escuchaba sin interrumpir, sin imponer su punto de vista, y notó que el diálogo fluía mejor. Todo mejoraba cuando él no intentaba tener siempre la última palabra. Una noche, leyendo los analectos, encontró otra joya de sabiduría. Quien sabe ocupar su lugar no necesita pisar el de los demás. Y eso fue para él una revelación.
Había pasado años queriendo demostrar que era el buen padre, el correcto, el líder del hogar. Pero Confucio le enseñaba que la grandeza no está en dominar el espacio, sino en habitar el propio con serenidad. Un domingo, durante la cena familiar, sucedió algo inesperado. Valentina, que normalmente comía en silencio, levantó la voz para decir: «Gracias por no presionarme el otro día, papá. Necesitaba estar sola, pero después pensé en lo que me habías dicho y me ayudó». Marcos asintió, sin emoción exagerada. «Siempre que necesites hablar aquí estaré, y si no, también». Bruno rió. «Eso sonó muy zen. Estoy en modo Confucio», dijo Marcos, bromeando. Las risas fueron suaves, naturales, pero para él fue como un aplauso al alma, un reconocimiento sin palabras de que el respeto estaba volviendo, no como imposición, sino como consecuencia, porque había aprendido algo esencial. Cuando das espacio al otro, estás diciendo: «Te veo, te reconozco, confío en ti». Y eso es una de las formas más puras de amor. Ninguna transformación ocurre en tropiezos. Marcos ya lo intuía, pero aquella tarde lo comprendió con el corazón abierto. Era viernes y el ambiente en casa parecía tranquilo, hasta que encontró, sobre la mesa del comedor, un boletín de calificaciones que Bruno había intentado esconder. 3 asignaturas reprobadas, 2 reportes por conducta. La vieja reacción se activó en su interior como un reflejo condicionado. Elevar la voz, lanzar reproches, exigir explicaciones. Pero algo dentro de él lo detuvo. No era miedo a confrontar, sino respeto por el nuevo camino que había elegido. Respiró hondo, cerró los ojos por unos segundos y repitió en silencio la frase que su abuelo había subrayado con tinta roja: «Corregir no es humillar, es ayudar al otro a reencontrarse con su valor». Confucio esperó. No fue a buscar al hijo con el boletín en la mano como una lanza acusadora. Esperó a que Bruno bajara, por sí mismo, más tarde, a buscar algo en la cocina. Cuando lo vio, Marcos sostuvo el papel entre las manos y con voz firme pero serena, dijo: «Vi esto en la mesa. ¿Querés hablar al respecto?». Bruno se detuvo, bajó la mirada. Estaba tenso, preparado para un castigo, para una explosión. «No tengo excusas. Me distraje, no estudié, no supe cómo manejarlo. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque pensé que ibas a gritarme, como antes». Marcos tragó saliva. Le dolía reconocer esa imagen que su hijo tenía de él, pero no la evadió. «Tenés razón. Antes sí lo habría hecho, pero ahora quiero que aprendamos juntos». Bruno lo miró, desconcertado. «No voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Suspender materias tiene consecuencias, pero quiero que entiendas por qué importa. No para que me complazcas, sino para que confíes en vos mismo». Se sentaron en la mesa, sin gritos, sin sarcasmos, sin castigos humillantes. Marcos habló de la responsabilidad como una herramienta para crecer, no como una cadena. Le preguntó a su hijo qué sentía, qué necesitaba, cómo podía ayudar, y sobre todo, lo escuchó. Al final, acordaron un plan. Dedicarían juntos 1 hora diaria al estudio. Bruno elegiría las materias. Marcos solo acompañaría, no como profesor, como apoyo. Esa noche, Marcos volvió a los analectos. Confucio decía: «Un maestro exige sin severidad y enseña sin hacer sentir inferior al otro». Y comprendió que muchas veces, en el afán de educar, los padres hieren. Queriendo corregir, avergüenzan. Queriendo formar, destruyen la autoestima. No por maldad, sino por ignorancia del daño que las palabras pueden causar. Inspirado por esto, propuso otro pequeño ritual: que cada vez que uno regresara a casa, los demás, si estaban disponibles, se levantaran para saludar. Solo eso. Nada obligatorio, sin castigo si no ocurría.
pero que lo intentaran. Al principio parecía innecesario, pero al poco tiempo se volvió natural. Llegar a casa y recibir una mirada, un hola sincero, un abrazo corto, cambiaba el tono de toda la tarde, porque como decía su abuelo, el saludo no es protocolo, es reconocimiento. El impacto fue más profundo de lo que Marcos imaginó. Una tarde, la madre de los chicos, su exesposa, pasó a buscar a Valentina. Entró a la casa, como de costumbre, con prisa, pero Bruno, que estaba en el sofá, se levantó, la miró a los ojos y dijo: «Hola, mamá, qué bueno verte». Ella se sorprendió, lo miró como si no supiera cómo responder, y entonces sonrió. Marcos lo observó desde la cocina. No dijo nada, pero en su interior supo que los rituales estaban sembrando algo más allá del hogar. Estaban moldeando actitudes, formando personas. El quinto principio se había revelado con toda su fuerza. La presencia no se improvisa, se construye con intención. Y en una época de distracción crónica, eso es revolucionario. Marcos no necesitaba grandes discursos, solo necesitaba estar, con constancia, con ritual, con alma. Y así, semana a semana, los domingos dejaron de ser solo parte del calendario. Se volvieron columnas silenciosas de una casa que volvía a tener cimientos firmes, porque, como decía Confucio, lo pequeño, repetido con reverencia, transforma lo grande. Una cosa era decir que estaba cambiando. Otra muy distinta era sostenerlo todos los días. Marcos ya no tenía dudas sobre el camino que quería seguir. Había sentido el impacto de escuchar con el corazón, de dar espacio, de corregir sin herir, de estar presente de verdad. Pero en lo cotidiano, en los detalles, aún encontraba las mayores pruebas. Un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, se dio cuenta de que había dejado olvidada la promesa que le hizo a Bruno, ayudarle a repasar para una evaluación importante. Sintió una punzada de culpa. No había sido intencional, solo se le había pasado. Pero recordó lo que su abuelo escribía: el respeto se cultiva con la coherencia. Una sola palabra rota puede deshacer 1000 actos bien hechos. Ese día, antes de que Bruno saliera, Marcos se acercó. «Hijo, me equivoqué. Me olvidé de lo de anoche. Sé que contabas conmigo. No tengo excusas». Bruno se encogió de hombros. «No pasa nada». Pero Marcos sostuvo su mirada. «Sí pasa, porque yo estoy intentando ser alguien que cumple lo que promete. Y si no lo logro, al menos quiero reconocerlo y enmendarlo». Bruno asintió en silencio. Y en ese gesto, Marcos entendió algo profundo. Ser coherente no es ser perfecto. Es tener el coraje de asumir lo que uno dice y hace, incluso cuando falla. Durante las siguientes semanas, Marcos prestó especial atención a cada pequeña promesa. Si decía, «en 5 minutos voy», realmente iba. Si decía, «mañana hablamos», se aseguraba de cumplir. Si se comprometía a apagar el celular en la cena, lo hacía sin excusas. También empezó a notar sus incoherencias más sutiles. Por ejemplo, pedía a los hijos que respetaran los turnos para hablar, pero interrumpía constantemente cuando algo le molestaba. Les enseñaba a controlar la frustración, pero murmuraba quejas mientras manejaba o trabajaba. Una noche, después de una discusión breve con Valentina sobre el uso del celular en la mesa, ella lo miró con ironía. «¿Y tú, que siempre revisas el WhatsApp mientras comemos?» Marcos sintió el golpe. No discutió, no justificó, solo dijo: «Tenés razón, no puedo pedirles algo que yo no cumplo. Gracias por decírmelo». Desde ese día, el celular quedó fuera de la mesa, y aunque el gesto era pequeño, tenía un poder inmenso, porque la coherencia no se anuncia, se vive. Volvió al cuaderno del abuelo. En una página arrugada, encontró una frase escrita con trazo firme: «El ejemplo diario es la pedagogía más profunda».
Los hijos no recuerdan lo que les dijimos, sino cómo actuamos cada día. Ese pensamiento lo acompañó mientras se esforzaba en los gestos más comunes. Ordenar lo que usaba, pedir disculpas cuando perdía la paciencia, ser amable con desconocidos incluso en momentos de estrés, no por moralismo, sino porque entendía que cada acción suya era una semilla plantada en la mente de sus hijos. Y comenzó a ver los frutos. Una tarde, Bruno llegó de la escuela y lo saludó con un abrazo espontáneo. Hoy defendí a un compañero al que se estaban burlando. Pensé en lo que dijiste el otro día, sobre no ser cómplice con el silencio. Marcos sonrió. No necesitó decir nada. Ese momento lo confirmó todo. Valentina también cambió. No fue inmediato, pero poco a poco comenzó a abrir más espacios de diálogo. Una noche incluso compartió un poema que había escrito. Se lo leyó con timidez, esperando una reacción. «Es hermoso», dijo Marcos, sin añadir sugerencias ni correcciones. Inspirado por esto, propuso otro pequeño ritual, que cada vez que uno regresara a casa, los demás, si estaban disponibles, se levantaran para saludar. Solo eso. Nada obligatorio, sin castigos si no ocurría. Pero que lo intentaran. Al principio parecía innecesario, pero al poco tiempo se volvió natural. Llegar a casa y recibir una mirada, un hola sincero, un abrazo corto, cambiaba el tono de toda la tarde, porque, como decía su abuelo, el saludo no es protocolo, es reconocimiento. El impacto fue más profundo de lo que Marcos imaginó. Una tarde, la madre de los chicos, su exesposa, pasó a buscar a Valentina. Entró a la casa, como de costumbre, con prisa, pero Bruno, que estaba en el sofá, se levantó, la miró a los ojos y dijo: «Hola, mamá, qué bueno verte». Ella se sorprendió. Lo miró como si no supiera cómo responder, y entonces sonrió. Marcos lo observó desde la cocina. No dijo nada, pero en su interior supo que los rituales estaban sembrando algo más allá del hogar. Estaban moldeando actitudes, formando personas. El quinto principio se había revelado con toda su fuerza. La presencia no se improvisa, se construye con intención. Y en una época de distracción crónica, eso es revolucionario. Marcos no necesitaba grandes discursos, solo necesitaba estar, con constancia, con ritual, con alma. Y así, semana a semana, los domingos dejaron de ser solo parte del calendario. Se volvieron columnas silenciosas de una casa que volvía a tener cimientos firmes, porque, como decía Confucio, lo pequeño, repetido con reverencia, transforma lo grande. Una cosa era decir que estaba cambiando. Otra muy distinta era sostenerlo todos los días. Marcos ya no tenía dudas sobre el camino que quería seguir. Había sentido el impacto de escuchar con el corazón, de dar espacio, de corregir sin herir, de estar presente de verdad. Pero en lo cotidiano, en los detalles, aún encontraba las mayores pruebas. Un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, se dio cuenta de que había dejado olvidada la promesa que le hizo a Bruno: ayudarle a repasar para una evaluación importante. Sintió una punzada de culpa. No había sido intencional, solo se le había pasado, pero recordó lo que su abuelo escribía: el respeto se cultiva con la coherencia. Una sola palabra rota puede deshacer 1000 actos bien hechos. Ese día, antes de que Bruno saliera, Marcos se acercó. «Hijo, me equivoqué. Me olvidé de lo de anoche. Sé que contabas conmigo. No tengo excusas». Bruno se encogió de hombros. «No pasa nada». Pero Marcos sostuvo su mirada. «Sí pasa, porque yo estoy intentando ser alguien que cumple lo que promete. Y si no lo logro, al menos quiero reconocerlo y enmendarlo». Bruno asintió en silencio, y en ese gesto Marcos entendió algo profundo.
Ser coherente no es ser perfecto, es tener el coraje de asumir lo que uno dice y hace, incluso cuando falla. Durante las siguientes semanas, Marcos prestó especial atención a cada pequeña promesa. Si decía, en 5 minutos voy, realmente iba. Si decía, mañana hablamos, se aseguraba de cumplir. Si se comprometía a apagar el celular en la cena, lo hacía sin excusas. También empezó a notar sus incoherencias más sutiles. Por ejemplo, pedía a los hijos que respetaran los turnos para hablar, pero interrumpía constantemente cuando algo le molestaba. Les enseñaba a controlar la frustración, pero murmuraba quejas mientras manejaba o trabajaba. Una noche, después de una discusión breve con Valentina sobre el uso del celular en la mesa, ella lo miró con ironía. «¿Y tú, que siempre revisas el WhatsApp mientras comemos?» Marcos sintió el golpe. No discutió, no justificó, solo dijo: «Tenés razón, no puedo pedirles algo que yo no cumplo. Gracias por decírmelo». Desde ese día, el celular quedó fuera de la mesa, y aunque el gesto era pequeño, tenía un poder inmenso, porque la coherencia no se anuncia, se vive. Volvió al cuaderno del abuelo. En una página arrugada, encontró una frase escrita con trazo firme. El ejemplo diario es la pedagogía más profunda. Los hijos no recuerdan lo que les dijimos, sino cómo actuamos cada día. Ese pensamiento lo acompañó mientras se esforzaba en los gestos más comunes. Ordenar lo que usaba, pedir disculpas cuando perdía la paciencia, ser amable con desconocidos incluso en momentos de estrés. No por moralismo, sino porque entendía que cada acción suya era una semilla plantada en la mente de sus hijos. Y comenzó a ver los frutos. Una tarde, Bruno llegó de la escuela y lo saludó con un abrazo espontáneo. Hoy defendí a un compañero al que se estaban burlando. Pensé en lo que dijiste el otro día sobre no ser cómplice con el silencio. Marcos sonrió. No necesitó decir nada. Ese momento lo confirmó todo. Valentina también cambió. No fue inmediato, pero poco a poco comenzó a abrir más espacios de diálogo. Una noche incluso compartió un poema que había escrito. Se lo leyó con timidez, esperando una reacción. «Es hermoso», dijo Marcos, sin añadir sugerencias ni correcciones. El sabio enseña no para que lo admiren, sino para que lo superen. Y ese era su deseo más profundo. Que sus hijos fueran más sabios que él, más compasivos, más libres, y que algún día, cuando enfrentaran sus propios desafíos, recordaran no las palabras exactas de su padre, sino la forma en que caminó junto a ellos. La mesa estaba puesta, no con elegancia, sino con intención. 3 platos, 3 vasos, una jarra de limonada casera, el mantel con algunas manchas, los cubiertos desparejos. Pero había algo distinto esa noche, algo que no tenía que ver con lo que se servía, sino con lo que se compartía. Marcos observó a Bruno y Valentina sentarse casi al mismo tiempo, sin que nadie los llamara. No había celulares, no había prisas, solo un silencio breve, que esta vez no pesaba. Era un silencio lleno, no vacío. «Hoy cociné yo», dijo Bruno con una mezcla de orgullo y nervios. «Y yo puse la mesa», añadió Valentina. «Y yo solo agradezco estar acá», respondió Marcos. Brindaron con agua, rieron, hablaron de lo cotidiano, pero debajo de cada palabra se escondía una certeza compartida. Habían vuelto a encontrarse. No fue un milagro, no fue un cambio de un día para otro. Fue un camino lento, lleno de pasos humildes, errores, correcciones, silencios escuchados y gestos sostenidos. Un camino guiado por 7 principios que, más que reglas, fueron semillas y ahora florecían. Cuando terminaron de comer, Valentina recogió los platos sin que se lo pidieran. Bruno lavó sin protestar y Marcos se quedó unos minutos más, solo, frente a la mesa vacía.
no por nostalgia, sino para saborear por dentro todo lo que habían reconstruido. Sacó del bolsillo una hoja doblada, una última frase que había copiado del cuaderno del abuelo. El respeto verdadero nace cuando cada miembro de la familia reconoce el valor del otro y el propio. No se exige, se inspira. Confucio Marcos sonrió. Había pasado por la desesperación, por la culpa, por el miedo de no ser suficiente, pero eligió aprender, eligió transformarse, y al hacerlo, no solo recuperó el respeto de sus hijos, se reconectó con su propósito, con su humanidad, con su linaje. Porque enseñar con el ejemplo, escuchar con el corazón, corregir con dignidad y caminar junto a quienes amamos, no es una técnica, es una forma de vivir, una forma que Confucio sembró siglos atrás y que hoy, en una mesa cualquiera, demostraba que seguía viva.